Hola, te habla la doctora Daisy Quiroz, pediatra y colaboradora de BeKids. Conmigo se encuentra el doctor José Santiago Rivera, gastroenterólogo pediátrico de nuestra ciudad de Ponce. Nos acompaña nuevamente en la cápsula parte 2 de IBD o Inflammatory Bowel Disease. Hoy específicamente vamos a tocar el tema de enfermedad de Crohn's. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a compartir este tema con nuestro público. Este tema es supremamente importante porque este tema se ve en la edad pediátrica también, así que nosotros queremos ayudarles a ustedes padres a que sepan reconocer esta enfermedad tan importante y tan seria. ¿Qué es la enfermedad de Crohn's? La enfermedad intestinal inflamatoria o Crohn's disease es una condición donde se puede dar tanto en niños como en adultos, donde hay un cuadro de mala absorción con pobre crecimiento, dolor abdominal crónico y en ocasiones diarreas de carácter crónico. Es una condición que ha ido en incremento en los últimos años y es de gran reto no tan solo para los gastroenterólogos, sino también para los pediatras en el proceso de desarrollo y nutrición de nuestros pacientes. Pues de ese mismo modo, denos un poquito de historia y de los picos, por ejemplo, en cuanto a edades en que presenta. Para el 1931, el doctor Crohn's, que es precisamente de donde se obtiene el nombre de la enfermedad, establece que ha hecho un descubrimiento donde el ilio, que es el segmento del intestino entre el intestino delgado y grueso, puede presentar unos cambios crónicos degenerativos donde puede haber afección de todo el tracto gastrointestinal y la formación inclusive de lo que se llaman fístulas, o que hay aperturas del intestino hacia cavidad abdominal en casos severos. La enfermedad de por sí se puede ver desde el área de la boca, esófago es raro, estómago, intestino delgado e ilio y colon por igual, o sea que desde la boca hasta el ano puede presentarte esta enfermedad, donde la manifestación principal va a ser dolor abdominal crónico postprandial, malnutrición, diarreas de carácter crónico. En el caso de nuestros niños vamos a ver pobre crecimiento, no hay un desarrollo sexual secundario adecuado y el paciente nos llega a la oficina con esta estigmata de síntomas que son altamente sugestivos para esta condición. Entonces, pues, recapitulando esta parte de los signos o síntomas, ¿verdad? Tenemos este nene que puede presentar desde simplemente un nene que nos acaba de decir que se quede pequeño en las curvas de crecimiento, por eso los pediatras siempre estamos, ¿verdad?, midiendo a los niños y ploteándolos, ¿verdad?, en las curvas de crecimiento sin dolor. Y hasta niños pues que sí tengan la característica de dolor abdominal, de estas diarreas, etcétera, que malabsorban. Y también estuvimos hablando ahorita de que también podían, además de algunas manifestaciones, ¿verdad?, extraintestinales, podían presentar con problemas, características en el ano. Sí, esta enfermedad, como lo acabo de decir, es desde la boca hasta el ano. Y estos pacientes desarrollan lo que llaman un perianal tag, que es como una tetillita de carne, e inclusive en condiciones severas pueden presentar un pequeño huequito lateralmente al recto que puede sugerir la posibilidad de absceso, que es parte de la enfermedad. Cuando uno hace los estudios microscópicos del tracto digestivo, lo importante de esto es conseguir unas células que se llaman granulomas, que es precisamente las características más importantes de la enfermedad de Crohn's. En cuanto a las presentaciones clínicas, para que se sepa, la prevalencia aproximadamente es de 3.3 por 100.000 habitantes en Norteamérica. En países subdesarrollados realmente no hay tanta evidencia de esto, pero sí se ve en países de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Eso a veces nos hace pensar sobre la sociedad de higiene, que mientras más higiene hay, más existen los trastornos autoinmunes como este, que estamos viendo en un país donde el paciente no está expuesto a infectarse de nada y desarrolla
donde los soldaditos atacan a sus propios soldaditos del sistema digestivo. En cuanto a la prevalencia por sexo, en niños particularmente, vemos esta enfermedad usualmente en varones. Y en cuanto a la adultez, el otro pico, ¿verdad? Hay dos picos que vendría siendo de 20 a 30 años y el otro pico vendría siendo de 60 a 80 años y puede presentar de igual manera manifestaciones extragastrointestinales, como lo que son la uveitis, que son lesiones en el área lateral de la esclera, donde hay un enrojecimiento. Pueden tener ulceritas en la boca, o lo que llaman los canker sores. Pueden tener lesiones en piel, que se llama eritema nodoso, que no es únicamente de Crohn's, porque se ve en otros trastornos de carácter autoinmune. Pueden tener piedra en riñón, piedra en vesícula y dolores articulares. De hecho, hay una condición que lo podemos ver en adolescentes, donde hay unos componentes genéticos, donde hay un trastorno, particularmente en el área lumbosacral, y se ve y está asociado con Crohn's disease. Así que son múltiples manifestaciones, pero usted ve ese niño con ese dolor abdominal y la diarrea, donde no hay un desarrollo adecuado, debe buscar la enfermedad. ¿Desde qué edad en niños usted ha visto casos de Crohn's? Bueno, están descritos desde edades tan tempranas como 1 o 2 años. O sea que es una enfermedad que la podemos ver Y durante la niñez temprana y la adolescencia. Y entiendo a veces por conversaciones que hemos hecho entre los mismos colegas, donde se está viendo un volumen de pacientes en edades más tempranas. No sabemos claridad por qué esto está ocurriendo, pero sí hay más que antes. Yo empecé hace 30 años y 30 años yo no veía tanta incidencia como ahora. Al advenimiento de quizás de metodologías diagnósticas más certeras, porque antes quizás de ir al gastroenterólogo muchas veces tienen ya unos estudios radiográficos o laboratorios, y la educación de los pediatras reconocen que esto es una posible condición y muchas veces ya están prediagnosticados, y eso es lo que vamos a buscar, porque el pediatra se da cuenta que algo no está bien en el sistema digestivo. Entonces, una vez tenemos este niño que ya tiene la sintomatología, ya cumple, ¿verdad?, con los requisitos para nosotros sospechar que tiene enfermedad de Crohn's, procedemos a hacer qué pruebas diagnósticas para que las madres sepan lo que les espera y no se preocupen cuando vayan al gastro. Usualmente lo primero es un historial familiar, porque si hay alguien de la familia que tenga la condición, hay una predisposición familiar más alta del que no. Lo segundo es un examen físico completo desde la boca hasta el ano. Entiéndase que el gastroenterólogo, la función es examinar las cavidades tanto de boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Inclusive eso incluye el recto, donde estamos buscando esa lesión perianal que nos pueda sugerir la enfermedad con anticipación. Ya los laboratorios de hemoglobina es importante, todas las evaluaciones discretas, ya que estamos en un país tropical. Ya hemos hablado de la Giardia y otras condiciones, ¿verdad?, como Clostridium, que está asociado al uso de antibióticos. Así que es importante historial, examen físico y laboratorio. En muchas ocasiones terminan con un CT abdominal, y el CT abdominal con contraste te da la lesión que más frecuentemente se ve en el ilio, y el ilio es esa parte que hemos mencionado, que es la comunicación entre el intestino delgado y grueso, y queda el dolor o da el dolor mayormente en el cuadrante inferior derecho, y obviamente va con diarrea. Son nenes que van al baño, empiezan a evacuar diarrea, y todavía con todo haber evacuado le queda lo que llama un pujeteo o un tenesmo, que nos puede sugerir que el proceso de inflamación está en el intestino también grueso envuelto, no tan solo en el delgado, sino en el grueso. Así que es importante ese historial. Como te dije, el CT te puede sugerir, pero ni más ni menos que la endoscopia con la biopsia y la colonoscopia con la biopsia es el diagnóstico correcto. Entonces ya tenemos este niño, ya lo referimos al gastropediátrico, el historial que puede presentar en nosotros cuando hacemos un buen historial, como el doctor bien nos dice, muchas ulceritas en la boca, dolores abdominales, diarreas, defectos en la anatomía del ano, ¿verdad?, como esos anal tags. Ya lo enviamos, el doctor lo diagnosticó. ¿Cómo lo tratamos, doctor? Bueno, yo creo que hay que sentarse a hablar bien con los padres,
porque esta condición lamentablemente no tiene cura. Es una condición extremadamente difícil para manejar y tenemos que explicar con claridad y la evidencia de las biopsias que me digan tengo Crohn's. Y eso es a base de lo que llaman granuloma, ¿verdad? Eso lo da el patólogo. Existen otros laboratorios diagnósticos, pero eso es básicamente el primario. Luego de el identificar, hay que ver el estatus nutricional del paciente. Muchos de estos pacientes que no se han desarrollado están con unas necesidades calóricas grandísimas, pero por el proceso inflamatorio, pues a veces necesitan estar en el hospital con una serie de manejos nutricionales más profundos cuando los casos así lo ameriten. Y hay una variedad en tratamiento. En el pasado se utilizaba mucho la prednisona, que es un antiinflamatorio que tiene muchos efectos secundarios. Produce problemas de glaucoma, produce problemas en los huesos con rompimiento y fracturas tempranas, y produce estos procesos como cushingoide que se hinchaba muchísimo el paciente y todo lo que representa, ¿verdad? El proceso adrenal secundario al esteroide. Gracias a Dios hay unos pacientes que con el uso de corto tiempo de esteroides pasan a productos lo que llaman inmunosupresores, ¿verdad? Como lo que es el Inmuran o la satriopina, que es una pastillita que se le da al paciente en combinación con mesasalamina, en este caso pentasa, que es otro producto donde cubre la inflamación desde el hilio, versus el Asacol, esos son términos básicamente comerciales que solamente afecta o ayuda a tratamiento del colon. En el caso de este Crohn's, necesitamos estas capsulitas que se liberan desde acá arriba para mejorar el proceso inflamatorio. Hay pacientes que responden inmediato, hay pacientes con más severidad que no responden. Siempre es importante unas pruebas de discernimiento de tuberculosis y orientar a los papás los efectos secundarios de cada medicamento para que ellos entiendan que deben observar. Por ejemplo, estas cápsulas que te estoy diciendo pueden producir nefritis, y eso se ve reflejado en la orina. Hay que seguir la orina de estos pacientes. Hay algunos que están tan severamente enfermos que necesitan entrar directamente a tratamiento de rescate parecido a la colitis ulcerosa. En esos casos pues se dividen las clasificaciones, pero en pacientes pediátricos tenemos la posibilidad de varias alternativas disponibles de biológicos que se dan con dosis terapéuticas y dosis de mantenimiento a través de 12 a 18 meses de acuerdo a cada caso. Y en condiciones severas he conocido niños que han crecido con estos productos bajo supervisión médica y que ha habido muy buena respuesta con muy pocas complicaciones. La complicación mayor de la enfermedad de Crohn's es enfermedad perianal. Esa es la que da más dolor de cabeza porque se crean unas fístulas y abscesos en el recto que muchas veces tienen que pasar estos adolescentes bajo las manos del cirujano, o que el área del hilio se vaya complicando y no responda a los tratamientos y necesiten resección de varias porciones del intestino. Así que es una condición difícil para manejar. Hay un aumento de incidencia y no sabemos claramente por qué. Pero lo positivo de todo lo difícil es el advenimiento de estos medicamentos noveles, nuevos, que apenas llevan 1 año, 6 meses, y inicialmente los tratan en adultos. Luego FDA da unas aprobaciones dentro de ciertas edades pediátricas, y dentro de esa alternativa hay mejores alternativas que hace 30 años. Exactamente, y esto, ¿verdad?, redunda en el hecho de que los padres deben siempre cumplir con sus visitas pediátricas. Los niños se llevan al pediatra a los 2, 4, 6, 9, 12 meses y luego se van a llevar cada 6 meses. Y esto es importante porque si nosotros notamos un estancamiento, por ejemplo, en la curva de crecimiento, nosotros tenemos que proceder a pensar pues en problemas gastroenterológicos, endocrinológicos, etcétera. Pacientes que quizás siempre le dicen a sus padres que tienen dolor abdominal y el padre quizás pues piensa que no desea ir a la escuela o que es pasajero, pero una vez viene a su visita de seguimiento, al menos ya a esa edad cada 6 meses,
y lleva 6 meses quejándose de dolor abdominal frecuentemente, pues ya a nosotros nos dice, vamos a hacerle algunos estudios de cernimiento para ver qué tiene el niño y poderlo referir a tiempo. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros padres? Yo creo que dentro de la sombrilla de esta enfermedad es importante identificar situaciones de necesidad inmediata de evaluación. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, dolor abdominal crónico, come y va al baño y empieza otra dinámica como ausentismo escolar, depresión, cansancio persistente por su anemia. Así que porque muchas veces estos papás piensan que el dolor abdominal son changuerías y realmente no lo son. Así que es identificar esa mala absorción real orgánica del paciente versus el paciente que está ansioso, que tiene dolor abdominal y diarrea, que eso es irritable bowel syndrome, que no tiene que ver nada con esto, que es nene saludable, que se mantiene en buen peso, que está muy ansioso, que come y le da diarrea, versus el paciente de mala absorción. Reconocer lo que es la palabra mala absorción es inhabilidad de poder absorber los nutrientes con la efectividad adecuada de crecimiento y ganancia de peso. Así, si tú tienes un nene donde la situación de crecimiento está envuelto, donde el paciente está afectado físicamente y hay evidencia de posibles lesiones como las manifestaciones que dije anteriormente, debes considerar ir a un especialista para una evaluación inmediata. Excelente, doctor. Este tema es sumamente importante. Ya vemos que se están diagnosticando cada vez más niños con la condición. Le damos gracias al doctor José Santiago Rivera por siempre decir presente en estas cápsulas pediátricas que son para ayudarlos a ustedes, ¿verdad?, a aprender un poquito más de condiciones importantes y reales. ¿Dónde podemos conseguirlo, doctor? Estamos ubicados en el Hospital San Lucas, oficina 620, 787-842-4883 a sus órdenes. Saben que el doctor es obviamente, ¿verdad?, un gastroenterólogo pediátrico que evalúa y también hace procesos o procedimientos diagnósticos también, como endoscopías, colonoscopías, biopsias, etcétera. Así que tenemos, ¿verdad?, el placer y el honor de poder siempre contar con él. Mientras, nos despedimos y será hasta la próxima cápsula. Gracias. Hasta luego. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.